Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre las funciones PS, es decir, los aspectos de vigilancia posterior a la comercialización y la herramienta de evaluaciones comparativas. Si se acuerdan, con GBT Plus hay dos funciones. Una que es la vigilancia de mercado y control posterior de dispositivos. Los dispositivos médicos, decidimos juntar ambas funciones bajo una función que denominamos la vigilancia posterior a la comercialización y el control posterior. Y espero que esto se convierte en algo bastante evidente en la presentación y vamos a explicar por qué las especificidades de dispositivos médicos que cuando se aplican estos modelos, puede que no sea para que logre ese nivel de costo-efectividad, puede que no sea el más óptimo. Así que vamos a empezar con algunas definiciones. Y esto es porque trabajamos con las autoridades regulatorias en materia de dispositivos médicos, las funciones jurídicas y tratar de ampliar sus actividades. Muchas veces cuando hablamos de la vigilancia posterior a la comercialización, estamos obteniendo muestras de la cadena eh, de, de suministros y se ponen a prueba. En el caso de los dispositivos médicos es un poco diferente, porque es difícil obtener muestras y poner a prueba estas muestras. El número de dispositivos médicos es mucho más grande que el volumen de medicinas. Cuando se hacen las pruebas y ver las especificaciones de estos dispositivos, necesitaríamos a cientos de miles de funcionarios involucrados. Así que adoptamos otro enfoque que consiste en delegar una de las responsabilidades al fabricante para asegurar la seguridad, un buen desempeño y calidad del producto. En el caso de dispositivos médicos, la definición de la vigilancia posterior a la comercialización es un proceso sistemático realizado por los fabricantes de recolectar, analizar las experiencias obtenidas de los dispositivos médicos que se han colocado en el mercado. Y el regulador que revisa normalmente esto, en este caso es el fabricante. Ahora, el fabricante no es omnipresente. Va a tener que contar también con el apoyo de los representantes locales, pero los fabricantes saben exactamente dónde se han enviado los productos, los modelos que han enviado los productos y también conocen los lugares donde han habido informes de dificultades o problemas con los dispositivos. No hablamos de reclamaciones, decidimos apartarnos de esto, aunque en muchos de los documentos ISO sí se estipula así. La recolección de experiencias, obtener las buenas, malas experiencias y luego se puede empezar a filtrar toda la información, alguna información que es importante para que conozcan los reguladores, pero también es importante que los fabricantes se enteren a ver dónde pueden mejorar el diseño de mejor utilización. Y aquí es donde los dispositivos son diferentes. Los medicamentos tienen más que ver con si el paciente puede ingerir los productos y muchas veces con incidentes que se informan, puede que haya raíces con respecto a errores en el uso del dispositivo en cuestión. Esto se puede someter a un nuevo diseño para asegurar que este problema no persista. Pero la vigilancia posterior a la comercialización requiere dispositivos jurídicos que obligan a los fabricantes a acatar estas conclusiones. Y luego tenemos
función de vigilancia de mercado, donde se toman las medidas para asegurar que los dispositivos sigan en cumplimiento dentro de las especificaciones cuando se colocaron en el mercado. Y esto implica toda una gama de medidas, pero gran parte tiene que ver con los análisis de datos. Los datos son increíblemente importantes con respecto a la vigilancia posterior a la comercialización. Pueden ver que en las diapositivas tenemos los subindicadores que la OMS, el documento de orientación, las directrices de la OMS menciona como herramienta de evaluación comparativa. Los dispositivos y la- determinan cómo los reguladores se enfrentan los dispositivos médicos que no son seguros o falsificados o de calidad subestándar. Por eso la calidad, la falsificación con los dispositivos médicos, en realidad, cuando hay un problema con los dispositivos, puede que deteriore, puede que sea un problema de funcionamiento, impacta sobre el paciente y hay que investigar. Y a lo mejor la calidad fue la raíz, la causa de que afectó la seguridad en este caso. Voy a hablar un poco sobre qué es lo que ¿cómo definimos la vigilancia de postcomercialización de los fabricantes? Y aquí, como mencioné antes, hay dispositivos jurídicos que requieren los, eh, los fabricantes de mantener estas medidas de post-vigilancia. Algunas disposiciones en algunos países sabemos que es difícil que haya disposiciones para una parte que se encuentre en otro país, pero tenemos que contar con algún tipo de medidas a nivel de los representantes autorizados. Y aquí podemos ver que primero aseguramos de que haya una manera de recolectar toda la retroalimentación del usuario. Me refiero aquí a los profesionales, el personal sanitario, personal de hospital, laboratorios médicos y también los pacientes, los ciudadanos en cuanto a las pruebas y otros tipos de dispositivos médicos en donde a lo mejor el consumidor la adquiere y las autopruebas, las autopruebas de hepatitis son tipos de dispositivos que se utilizan en las instalaciones sanitarias y también fuera de las instalaciones de salud. El fabricante tiene que contar con un mecanismo para recolectar toda esta información y eso básicamente se centra en asegurar de obtener los detalles sobre cómo contactar al fabricante en la etiqueta y luego determinar cuál es la retroalimentación para definir el incidente, si esto puede ser transmitido, informado y también contar con y ponerse en contacto con los reguladores en múltiples jurisdicciones. Luego, grabar los análisis. Esto puede ser difícil para algunas personas que no están en el ámbito regulatorio, pero el fabricante está bien ubicado para realizar análisis de los informes y los reguladores están mejor posicionados para recibir la retroalimentación, verificar si se si están siguiendo los procesos documentados, los procedimientos documentados científicamente y asegurar que los riesgos al paciente pueden ser mitigarse si fuese necesario. El fabricante sabe exactamente cómo se fabricó el dispositivo, saben dónde se encuentran todos los lotes y si tienen componentes similares. Y hablaremos de esto porque es mi área de especialización y me refiero a todos los componentes que se utilizan en múltiples productos en una instalación de fabricación. A veces son múltiples componentes y si hay problemas con un producto, las pruebas rápidas de malaria, por ejemplo, puede que se esté
utilizando, por ejemplo, la prueba rápida VIH, y hay que revisar los registros para todos que utilizan este componente. Es importante para eliminar algunos posibles defectos. También el fabricante tiene que determinar si las correcciones tienen que realizarse, porque de nuevo entienden quién más recibió el producto y cuál es el alcance de las posibles medidas correctivas. Uno entiende como regulador qué es lo que está pasando en el país y en la jurisdicción, pero puede que no se entere de lo que está pasando en otras regiones del mundo. No es necesariamente una región. Los dispositivos médicos se utilizan en diferentes entornos y muchas veces es difícil minimizar los riesgos, salvo que el fabricante tenga la obligación de colocar esto en el etiquetado. Y aquí es donde las disposiciones jurídicas requieren esta vigilancia posterior a la comercialización. Y también tengo algunas definiciones aquí a la derecha con respecto a la retroalimentación. Tenemos reclamaciones, pero también tenemos otros tipos de información que el fabricante a lo mejor recibe. Entrenamiento del usuario, instalación, mantenimiento, las encuestas a través de las ventas y comercialización. Se estaban vendiendo el producto a un cliente, todo salía bien y de repente no recibían más órdenes. Yo preguntaría por qué y tratar de determinar si hubo alguna experiencia adversa con el producto que no nos enteramos. Hay que ser proactivo para encontrar esa información y también anticipar reclamaciones. Después hablamos de las correcciones. Generalmente no hablamos tanto de retiradas del mercado. Tenemos algunos mecanismos como por ejemplo actualización de software, una actualización del etiquetado y luego con respecto a las acciones correctivas, ahí haciendo cambios al diseño del producto, los procesos de fabricación del producto, puede que tenga que ver con el control de calidad, puede que tenga que ver con el control de calidad de componentes. Son muchas medidas que se pueden considerar en cuanto a estos productos. Ya hablamos de la retroalimentación del usuario que recibe el fabricante, pero también es importante que los reguladores también se enteren de algunos incidentes, porque como regulador uno no quiere tener la retroalimentación de los dispositivos. Uno tiene que manejar los recursos y uno tiene que poder centrarse en los eventos, los incidentes que tienen un impacto significativo sobre la salud pública. Cuando se estableció esta parte de las directrices, consideramos lo que estaban emitiendo como cronogramas de los plazos de los otros reguladores y tratamos de encontrar términos medios sobre y no ser demasiado estrictos ni menos estrictos de lo que ya estaba establecido. Y si se trata de una amenaza a la salud pública, grave amenaza, que el fabricante tiene que informar al regulador dentro de un plazo que no supere 48 horas. Y una definición de una amenaza, grave amenaza a la salud pública, eh, tendría que involucrar la posibilidad de muerte o un deterioro grave de salud del paciente o más de un paciente. Y si se tomó una acción para prevenir. Así que estamos hablando de más de un caso que requiera una acción correctiva inmediata. Y les puedo asegurar que en mis 12 años en la carrera nunca tuve esta situación. Tuve un incidente que tenía que ver con la muerte, un deterioro grave de la salud del paciente o de otra persona. Y lo que decimos que en estos incidentes no hay que exceder 10 días calendarios a más tardar. Y, y un científico con los dispositivos y sabemos que es difícil porque raras veces ocurre una muerte asociada con un dispositivo médico. Seguramente es un falso negativo
o falso positivo o un diagnóstico equivocado que tiene que informarse. Tenemos un último caso en donde la muerte o el grave deterioro del paciente podría haber ocurrido dentro de un plazo de 30 días. Así que los tres plazos están relacionados directamente con esto y esto muchas veces se considera un... Es una categoría bastante amplia y estos plazos están alineados con los plazos de la Unión Europea. En Estados Unidos tienen un plazo de 30 días con respecto a los informes y nuestro plazo es un poco más corto que USDA y la mayoría de los países están alineados con los plazos de la Unión Europea. Y esto tiene que ver con las directrices de informes. El regulador tiene que, y esto es uno de los plazos que los fabricantes tienen que cumplir para informar. Y se recomienda que esto sea lo más armonizado posible cuando se ven las recomendaciones y evidentemente si los fabricantes tienen diferentes plazos con diferentes países de informe, va a ser muy difícil cumplir. Y esto es algo que si no informan dentro de estos plazos establecidos, pueden ser sometidos a una multa, a alguna penalidad. Así que sabemos que recibimos muchos datos y es importante para los reguladores que identifiquen incidente por incidente, pero también juntando metadatos y para identificar tendencias, tendencias que ocurren a medida que se van recopilando más información sobre más incidentes y poder responder de una manera proactiva. Y así que a medida que pasamos de ML1 hasta 3, 4, vamos a tener que contar con la capacidad de analizar datos. Recomiendo que cuando uno empieza con los informes de incidentes y crear el sistema, hay que establecer la terminología correspondiente. Eso ayuda, aunque sabemos que muchos consideran esto que es una actividad regulatoria avanzada. Pero yo lo veo como algo a nivel básico y me parece enormemente productivo. Nosotros seguimos el, las directrices del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos. Esto incluye no solo incidentes adversos, sabemos que en algunas jurisdicciones se utiliza el término incidente o a veces son intercambiables, puede que no sea un evento adverso, puede que sea un incidente, sobre todo cuando un evento adverso es cuando algo ocurre con una persona, mientras que el incidente generalmente afecta al dispositivo. Personalmente, me gustaría qué es lo que está pasando con los dispositivos y no solo la persona, porque si entiendo lo que está pasando a nivel del dispositivo, puedo captar algún problema antes de que sea algo ya más fuera de control. Así que aquí tenemos un grupo que ha desarrollado esta terminología que se basa en los códigos de la USFDA, que ofrece todos sus términos y definiciones. Y el grupo de trabajo ha seguido línea por línea, alineando esto con los reguladores. Todo esto, si uno es miembro afiliado del IMDRF, es importante que empiece que esto sea parte de las funciones de la vigilancia al mercado. Aquí en violeta hay dos subindicadores que tienen que ver con esto sobre procedimientos y herramientas en la investigación de fabricantes, informes de incidentes y también los informes de acción efectiva de la retirada del mercado cuando es necesario intervenir. El primer elemento que es importante es que cuál es la naturaleza del problema y los impactos correspondientes. Como mencionamos antes, tenemos que entender qué pasó al nivel del paciente, eso es importante, pero frecuentemente recibo un F26, es decir, consecuencias en materia de salud, algo que ocurrió a nivel del dispositivo que podía haber redundado en un diagnóstico equivocado. Y también
están los problemas sabemos que cuando empezamos a preguntar cuál es la tasa de falsos positivos o falsos negativos, cuando vemos los diagnósticos equivocados, que no necesariamente es eso como se define, y hay muchas preguntas, y para aquellos que tienen interés, eh, el otro componente, el otro aspecto del que es una responsabilidad de fabricación, es tipo de investigación. ¿Cómo determina si el dispositivo es el fabricante está tratando muchas veces de eliminar posibles deficiencias y eliminando o incluyendo posibilidades? Es difícil demostrar de manera objetiva la causalidad. En el mundo de vacunas y de medicina sabemos que esto es importante, pero recomiendo que empiecen a seguir los tipos de las conclusiones, los hallazgos de las investigaciones. Y cuando estoy realizando un informe de investigación, el paso mínimo de la investigación incluye lo siguiente: el uso de algún producto de alto consumo o dispositivo de uso único que mantengan, por ejemplo, lo que quedó del lote de dispositivos, un análisis de tendencias que se basa también con otra retroalimentación sobre este producto, el número de código del producto, registros de producción, realizar un análisis de los mismos y también análisis de la información ofrecida por terceras partes, usuarios, y también cuál es la causa de descartar dispositivos o- y, por ejemplo, si se trata de un problema de instalación de software, puede que sea el hallazgo y la conclusión sería, bueno, no diseñamos bien el software, no se logró validar y parte tiene que ver con reinstalar el software. A lo mejor tenemos que hacer modificaciones a los procedimientos en cuanto al software. Y aquí abajo también está la posibilidad de dispositivos médicos falsificados. Cuando hablamos de la vigilancia posterior a la comercialización, podemos detectar dispositivos falsificados o con falsos negativos. Y luego podemos decir que esta es una fecha de caducidad que cambió y la conclusión es que se trata de un producto, un dispositivo falsificado. Me parece una manera bastante positiva de seguirlos y revisar incidentes para revisar los procedimientos e incidentes. Otro tema importante, ya hablamos de la retroalimentación del usuario, incidentes que redundan en acciones correctivas para reducir los riesgos de los pacientes. Y aquí FSCA, que hay varias acciones correctivas, utilizan la retirada del mercado, pero la mayoría de los países están utilizando las acciones colectivas de seguridad en el campo. Esto incluye la devolución del tipo de dispositivo al fabricante, modificaciones del dispositivo, el cambio de dispositivos con un instrumento de reserva, destrucción del dispositivo. En algunos casos se define como retirada del mercado y también consejos que ofrece el fabricante en cuanto al uso del dispositivo. Y quería mencionar aquí en azul, cuando las modificaciones en cuanto a los dispositivos incluyen modificaciones a las instrucciones, esto es bastante común y esto afecta a millones y millones de pruebas. Cuando hacen cambios, no van a retirar el producto, no lo van a devolver, sino que van a emitir nuevas instrucciones. Y luego también la modernización del software. Esto también es importante.
con componentes. Esta modernización es muy común como forma de manejar un problema con resultados inválidos y tener procedimientos establecidos sobre cómo revisar las medidas correctivas y entender si son apropiadas estas medidas y si están abordando y cuáles son los riesgos y beneficios y qué pasa cuando los riesgos sobrepasan los beneficios. Con esas medidas correctivas tenemos que bajar para que los beneficios sobrepasen los riesgos con los beneficios. Y en este caso puede que tengamos al representante autorizado del fabricante apoyando el proceso y la acción correctiva. Puede que vayan y hagan inspecciones in situ para asegurar que se hayan modernizado y actualizado el producto. También tenemos una norma que le ofrece orientaciones, es algo que se hizo de manera independiente. También se apoya el desarrollo de las reglas para pruebas en el terreno, o sea que están alineados. Uno de los aspectos importantes de la norma ISO es la idea de un plan de vigilancia post comercialización. Es muy útil y tal vez sea algo que deban tomar en cuenta en sus reglamentaciones. Es un abordaje más proactivo. Es algo más reciente, creo que del 2020, y se debe a que ha habido muchos cambios, sobre todo en la Unión Europea y su reglamentación de los dispositivos médicos. No solo toma en cuenta comentarios, es más proactivo, toma en cuenta literatura científica y lleva a cabo actividades de seguimiento post comercialización y se aplica a los dispositivos o RBDs. Ahora quisiera hablarles de las funciones de otras entidades, agentes, vendedores, distribuidores, organismos que otorgan licencias, patrocinadores, fabricantes de etiquetado. Y todo esto es importante porque son parte de la función, saber con quién trabajan ustedes como reglamentadores o reguladores, quién tiene que acatar los reglamentos. Es algo que se puede delegar a una entidad comercial local en sus países, pero tiene que haber un acuerdo muy sólido entre el fabricante y el ente designado. Tal vez es algo que deban tener como parte de su acuerdo de comercialización. Esto dependerá de la calidad del acuerdo. Si el representante local recibe información, deben pasársela al fabricante. Y un representante autorizado local tiene intereses comerciales, como pueden imaginar. Puede que no siempre les convenga compartir esa información. Tienen que estar obligados desde el punto de vista jurídico. En algunos casos tengan que traducir las instrucciones a idiomas que son más apropiados para su entorno, pero si se realiza un cambio a nivel del fabricante, también esa información tiene que ser traducida o transferida. O sea que es importante asegurar que esos acuerdos con los proveedores sean descriptivos, sólidos y detallados. ¿Quién decide si el producto no es un producto seguro? En última instancia, el representante local puede ayudar a retirar el producto de su mercado, pero significa que hay otros mercados expuestos a ese riesgo. El fabricante es el único que puede retirar el producto de todos los mercados cuando hay temas de seguridad. Y eso es algo muy importante cuando estamos hablando de esta función. Tenemos un subindicador que tiene que ver con las directrices para que los representantes se vean obligados a presentar la información a la autoridad reguladora. Es importante saber cuál es su función. Puede que reciban información o comentarios de los usuarios. Puede que decidan
presentar esa información, esos comentarios al representante y no al fabricante. Es importante saber si el producto es seguro o no. Por eso recomiendo que esos comentarios del usuario se lo pasen directamente al fabricante tan pronto sea posible. Esto tiene que ver con la autorización de comercialización y si hay una obligación. Si los productos no están registrados, es otra situación, pero si son productos autorizados, si tienen licencias, es algo que corresponde a su jurisdicción. Pueden decir al fabricante que quieren que se notifique en un plazo de 15 días cuando hay un problema. Creo que es una buena regla y sugiero que es algo que deben tomar en cuenta. Su función principal es la de revisar el informe de la investigación. Es algo que yo hago cotidianamente. Reviso estos informes para ver su exactitud científica, si son oportunos y si cumplen con los requisitos. Es importante ver si hay evidencia objetiva que demuestra si el usuario hubiera seguido las instrucciones, hubiera recibido un falso negativo o un falso positivo o cualquiera que sea el resultado. También hay que ver las acciones correctivas. Cuando hay un incidente a nivel de un paciente o un caso en el que haya que dar instrucciones a los usuarios de manera general. No se habla mucho de pruebas como parte de esta herramienta y esto por una serie de razones. No recomendamos pruebas pre-envío. Es algo que se ha visto en el pasado, pero vemos que el costo-beneficio de estas pruebas no son claros, son costosas. Es importante saber que hay una validez estadística suficiente para justificar una muestra y poder decir que en base a las pruebas el producto está cumpliendo con los requisitos o no. No voy a hablar mucho de las pruebas en la presentación de hoy por este motivo. También es importante ver si se requieren acciones reguladoras adicionales. En algunos casos no van a determinar la causa raíz. Puede ser que los procesos lleven demasiado tiempo y aquí les toca a ustedes intervenir, emitiendo una alerta de seguridad o cualquier otra llamada o envío de información que pueda ser necesaria. Se le da al fabricante un tiempo razonable para que lleven a cabo su investigación, ver si hace falta una corrección o no. También podrían querer compartir esta información con otros reguladores y la mejor manera es haciéndolo mediante una notificación de seguridad en el terreno. Cualquier acción correctiva se notifica a través de un documento de una página que se llama notificación de seguridad en el terreno. Y es algo que yo quisiera instar a todos los reguladores presentes hoy que tomen en cuenta porque es importante, se pueden hacerse búsquedas, no son PDFs que se guardan como archivos, es muy difícil recopilar información a nivel mundial si no se pueden realizar búsquedas dentro de esos archivos. Como dije, bueno, y esto ya lo dijimos, los usuarios notifican directamente a los reguladores, pero tienen que saber que existen, tienen que saber cómo contactarlos para dispositivos médicos. En la etiqueta existe el nombre del fabricante con un correo electrónico y número de teléfono para textos o para llamadas. No sé si en el caso de los dispositivos médicos estaría el número del regulador o el correo electrónico como contacto. Creo que es muy poco usual que el representante autorizado figure ahí. En Europa, tal vez en algunos casos, pero no creo que es algo que se hace usualmente. Pero es importante que el público sepa cómo contactarlos y es muy importante que esa información la pueda transmitir también al fabricante. Otra función
una vez ya se han notificado los incidentes, se han hecho las acciones correctivas, etcétera, ya tienen que reaccionar. Ahí reaccionan a la información que reciben. Luego les toca ser más proactivos. Tienen que salir a buscar tendencias y puntos de análisis. Pueden ser frecuencia de un problema, falsos negativos, por ejemplo, o un mal funcionamiento de ciertos dispositivos, ver cuál es la severidad del impacto a nivel de paciente. Y esto es una gestión de riesgos clásica. Hay que ver el impacto y su gravedad. Tal vez hay que ver casos de muerte, casos de deterioro importante de la salud. Hay que ir buscando patrones para dispositivos, para lotes, para fabricantes, porque puede haber problemas de diseño en algunos casos relacionados con el dispositivo. Puede que sea un problema con el lote, un lote o una serie de lotes que viene con problemas, sobre todo cuando hay una producción importante. Tal vez la carga haya sido demasiado pesada para el personal, no hayan hecho el control de calidad y esto puede afectar a algunos lotes, no a todos. En otros casos puede haber problemas de fabricación. Todos los productos fabricados por un fabricante pueden tener problemas de calidad. Luego también es importante utilizar análisis para ver cómo se pueden aplicar las reglas de vigilancia postmercado. A veces es difícil velar por su cumplimiento, pero el tener plazos es muy útil y también tener multas o medidas negativas que se puedan imponer. En algunos casos hay que ver también el caso de las nuevas tecnologías, en el caso de la tuberculosis, utilizando tecnología de inteligencia artificial. Ese puede ser un ejemplo. También hablé de las notificaciones de seguridad en el terreno. Creo que es una de las cosas más impactantes que pueden hacer como red regional de la OPS, emitir estas notificaciones para que otros las puedan ver. El foro tiene un sitio web en que figuran todas las notificaciones o al menos los sitios en que las pueden encontrar. Yo me apunto a las notificaciones por correo electrónico, o sea que una vez por semana recibo un correo. En algunos casos viene una vez al mes, en otros casos viene cada vez que figura una alerta en un sitio, por ejemplo, en el caso de Australia. O sea que me llegan estas notificaciones de manera proactiva y puedo verificar si hay algo que puede ser de interés para la OMS. Y esto nos interesa para productos precalificados, productos que se usan en casos de emergencia o que han sido aprobados por la OMS. La categoría de productos precalificados son productos que hay que notificar directamente a la OMS, o sea que figurarían en nuestro sistema. Para los que no lo sepan, este sistema ha existido hace unos 12 años, fue elaborado para medicamentos y vacunas. En los últimos 7 años también se han incorporado datos que tienen que ver con los RBDs. Con los dispositivos utilizamos los códigos del foro y esto nos permite llevar a cabo una revisión de la vigilancia post-comercialización de los fabricantes en países de ingresos medianos y bajos. Aquí estoy llegando al final de mis diapositivas. Esta presentación está disponible en español. Se emitieron estas orientaciones en el 2015, esta actualización data del 2020 y ahora estamos en el segundo año de utilización. O sea que tenemos la herramienta GBT que nos permite ver todas las funciones reguladoras, disposiciones jurídicas, reglamentos y orientaciones y procedimientos.
Estas orientaciones son directrices que les deben ayudar a im- preparar sus propias guías y diría yo que reflejan las orientaciones pertinentes. Utilizamos la palabra feedback o retroalimentación porque es importante. También tenemos la norma ISO aplicable y la del foro. Muy bien, voy a pasar a mi siguiente presentación. Hay mucho texto. Creo que ya hablé de los puntos más destacados. No sé si pueden ver mi pantalla. Si la podemos ver. Aquí ven las hojas descriptivas. Ya repasé algunas hace unos días con ustedes y lo que quería hacer hoy era presentarlas en estas láminas, si bien creo que conviene más bien ver cómo figuran en la herramienta, si la tienen en sus computadoras, fenomenal. Si no, pueden descargar el menú. Son muchas hojas, pero es algo que utilizo yo a menudo. Voy a repasar con ustedes 6 de los indicadores que utilizamos para la vigilancia posterior a la comercialización. O sea, combina comercialización y vigilancia. O sea, que vigilancia y control están combinados. Tenemos 6 indicadores y luego tenemos subindicadores y luego pasaré a los subindicadores. Esto es lo que ya escucharon y van a escuchar mañana. Los indicadores siempre tienen que ver con disposiciones legales, regulaciones y orientaciones. Ya hablamos de las disposiciones, orientaciones. Las regulaciones son realmente fundamentales. Es importante contar con un nivel de madurez suficiente y sirve de base. Si hay orientaciones pero no hay regulaciones, creo que está en una etapa anterior. La manera en que se organiza la autoridad es importante. ¿Acaso tienen recursos humanos dedicados a realizar las actividades de vigilancia y control de mercado? Si tienen recursos humanos suficientes. Y se habla de las disposiciones legales, regulaciones y orientaciones. El indicador número 4 tiene que ver con procedimientos. ¿Acaso cuentan con procedimientos que permiten que los recursos humanos de la autoridad puedan revisar las actividades de vigilancia posterior a la conversación y llevar a cabo la vigilancia y control? Luego tenemos el monitoreo del desempeño y aquí tienen que ver los plazos: 48 horas, 10 días, 30 días y luego 15 días para revisar o para pedir que los fabricantes les sometan sus informes. Y yo me fijo 15 días para revisar ese informe y veo si hay suficiente personal para poder cumplir con esos plazos. Luego comunicar para lograr transparencia en el proceso. Es importante porque esto les permite cumplir con los requisitos para este indicador. Ahora voy a entrar en detalle sobre el primer indicador, que son las disposiciones legales, regulaciones y orientaciones. Tienen que estar facultados para trabajar con los dispositivos médicos. Aquí está el factor seguridad. A veces recae en los hospitales o se piensa que recae en los hospitales, pero no. El regulador es quien quiere decir, quien puede decir si el producto es seguro o no es seguro. En los subindicadores hay que requerir que los fabricantes tengan un sistema de vigilancia post-comercialización y hay que definir lo que es un sistema: comentarios de usuarios, notificación, acciones correctivas. Ya les di una idea de lo que tiene que ser parte de la vigilancia post-comercialización. Tiene que poder trabajar con profesionales de la salud, profesionales que los utilicen
estos dispositivos cotidianamente, son quienes saben qué problemas hay y tienen que poder someter sus comentarios. Creo que es posible requerir que un profesional de la salud presente esta información o puede que no, perdón, porque ustedes no regulan la profesión médica, regulan el producto, no pueden exigir que el profesional presente esta información, no lo pueden requerir o exigir y creo que tal vez es algo excesivo. Creo que les corresponde a la institución que contrata a esos profesionales. Ellos son quienes deben asegurar que exista este tipo de notificación. Tal vez en Estados Unidos sea diferente y es porque hay aspectos de legislación y de litigio. Si una persona debe presentar un informe y no lo hace, esto puede llevar a problemas jurídicos, pero no sé si queremos movernos en esa dirección. Tengo que pasar por estas láminas rápido, pero tienen acceso a la presentación y toda la información está disponible en la herramienta en sí. Podrán ver los detalles de lo que significa la identificación y monitoreo de incidentes o efectos adversos. También se habla de lo que sucede con los dispositivos importados, los países que importan. Hay una disposición legal que puede permitir o impedir que los productos sean importados. Y es algo que los países pueden determinar, que ver qué sucede con la importación de dispositivos. Esto es algo que requiere intervención en los puertos de entrada. Es algo muy parecido a lo que se hace con los medicamentos. También hablamos de la promoción de la comercialización. También se habla de establecer un sistema para identificar los dispositivos. Hay una disposición acá que también les puede interesar y luego ver qué tienen que hacer los importadores para contar con la autorización necesaria. Y luego, qué hacer cuando hay acciones correctivas en el terreno que requieran que se retire o se elimine un dispositivo, que se destruya, que se entierre, que se destroce. Hay que comprender exactamente qué es lo que se puede hacer para asegurar que el fabricante o el representante legal se haga cargo de ello. Para el segundo indicador, organización efectiva. Esto significa que tienen que asegurarse que saben a quién le corresponde hacer qué. En nuestros países tenemos medicamentos, autorización de mercado, vigilancia pública, etcétera. Y luego podrían agregar otra responsabilidad que tuviera que ver con los dispositivos médicos. Si hay una división que se encarga de ello o una unidad, es importante que haya una estructura definida. Esto sirve para el próximo indicador que tiene que ver con recursos humanos. ¿Acaso hay personal suficiente y competente para llevar a cabo las actividades de vigilancia y control y supervisar a los fabricantes? ¿Acaso se describen claramente sus funciones y responsabilidades? ¿Hay un plan de capacitación? Siempre habrá elementos nuevos de tecnología, inteligencia artificial, cambios de productos. Tienen que poder actualizar y volver a capacitar a su personal para incorporar estos nuevos dispositivos. Creo que se nos está acabando el tiempo, pero quería rápidamente repasar el PSO4 o BP4. Son los procedimientos establecidos. Hay mucha información, pero es muy concreta. Se requiere procedimientos establecidos para revisar los informes de acciones correctivas, de también informes sobre incidentes, etcétera. Pueden ver que intentamos ayudarles a ir identificando todos los procedimientos necesarios. Algunos están en el nivel 1, nivel de madurez. Para otros se requiere un nivel de madurez de 4. O sea que aquí están todos los requisitos para cada nivel de madurez y tienen objetivos claros. También comités de seguridad, comités de expertos. Yo no soy
un experto en todos estos dispositivos sería imposible. Hay que depender de comités de expertos a quien hay que convocar rápidamente para que puedan ayudar a definir casos de inquietudes relacionados con la salud. Hay 17 subindicadores en esta sección. No los voy a repasar todos, pero como pueden ver, es muy completo, muy exhaustivo y puede que en un documento con un documento se puede cumplir con los 7 subindicadores, pero es importante desglosarlos. Luego tenemos un par de láminas más. ¿Me puedo pasar de unos minutos? Mire aquí sobre el monitoreo del nivel de desempeño. Nunca contamos con suficientes recursos humanos y también con las restricciones de plazos, poder tomar decisiones. Es importante de a lo mejor contar con expertos en la materia para rellenar algunas brechas. Y a eso me refiero con el PS06. Y luego tiene mucho que ver cómo se colabora en una red de reguladores, cómo se puede transmitir información con los inspectores y con los lotes. Yo veo un problema y le digo a los inspectores, la próxima vez que esté ahí puede revisar a ver si fue plenamente implementadas las medidas. Y dije, a lo mejor muchas veces no se puede hacer esa doble verificación. Luego el mecanismo para intercambiar información, me refiero a 0604 y empezar a compartir las notificaciones de seguridad en el campo. Esto es importante. Hay como, por ejemplo, cambiar el uso del dispositivo o no utilizar el dispositivo. Cambiar a ese nivel de información requiere mucho trabajo, pero es algo que podemos considerar. Y si tenemos, por ejemplo, una base de dispositivos médicos, tenemos sistemas de monitoreo. Actualmente solo he recibido de los cientos de informes, mientras que USDA recibe 200.000. En Australia recibimos 20.000 informes al año. Así que estamos empezando, si estamos empezando a compartir información de 200.000 incidentes a través de las Américas, pero empezando con de seguridad en el campo. Esto ha sido una presentación bastante rápida sobre las fichas de datos.